Imagina por un momento que todo lo que sabemos, cada ecuación matemática, cada poema escrito, cada melodía compuesta, cada descubrimiento científico, no es la primera vez que existe. Imagina que civilizaciones enteras, quizás más avanzadas que la nuestra, ya resolvieron los misterios del universo, ya curaron enfermedades que hoy nos atormentan, ya viajaron a las estrellas, y luego, simplemente, desaparecieron. No solo ellas, sino todo rastro de su conocimiento, como si la Tierra, cada cierto tiempo, presionara un botón invisible y comenzara de nuevo desde cero. Esta noche, mientras tu mente se prepara para el descanso, te invito a explorar una de las preguntas más inquietantes que la humanidad puede hacerse. ¿Y si no somos los primeros? ¿Y si la historia que conocemos es solo el último capítulo de un libro cuyas páginas anteriores fueron arrancadas por el tiempo mismo? Mientras te acomodas y permites que la tensión del día abandone tu cuerpo, déjame llevarte en un viaje a través del tiempo profundo. Un viaje que comenzó mucho antes de que existieran los primeros seres humanos, antes de los dinosaurios, antes incluso de que la vida compleja diera sus primeros pasos vacilantes sobre la tierra firme. Un viaje que nos obligará a cuestionar todo lo que creemos saber sobre nuestra historia y nuestro lugar en el cosmos, porque la verdad, como descubriremos juntos, puede ser mucho más extraña y maravillosa de lo que jamás imaginamos. Hace 4.500 millones de años, nuestro planeta era una esfera de roca fundida, bombardeada constantemente por asteroides y cometas. No había continentes, no había océanos, no había vida, solo caos primordial y fuego. El cielo nocturno, si hubiera habido ojos para contemplarlo, habría sido un espectáculo aterrador. La luna, recién formada, tras una colisión cataclísmica con un protoplaneta del tamaño de Marte, colgaba enorme en el firmamento, 10 veces más grande de como la vemos hoy, tan cerca que las mareas que generaba habrían desgarrado cualquier superficie sólida. La Tierra giraba sobre sí misma en apenas 6 horas, un torbellino de magma y vapor que parecía destinado a permanecer estéril para siempre. Y sin embargo, en algún momento de esa danza cósmica de destrucción, algo extraordinario comenzó a gestarse. Las primeras moléculas orgánicas empezaron a ensamblarse en los océanos recién formados, dando inicio a un experimento que continúa hasta hoy. Los científicos llaman a este proceso abiogénesis, el surgimiento de la vida a partir de la no vida, y a pesar de décadas de investigación, sigue siendo uno de los misterios más profundos de la ciencia. Sabemos qué ocurrió porque aquí estamos, respirando, pensando, preguntándonos, pero cómo ocurrió exactamente sigue envuelto en sombras. Pero aquí surge la primera pregunta incómoda. ¿Cómo pasamos de simples aminoácidos, flotando en un caldo primigenio, a organismos capaces de preguntarse sobre su propio origen? La ciencia tiene teorías, hipótesis elegantes, sobre cómo la vida pudo surgir de la no vida. Algunos investigadores proponen que todo comenzó en fuentes hidrotermales en el fondo del océano, donde el calor y los minerales proporcionaban las condiciones perfectas para la química prebiótica. Otros sugieren que los ingredientes esenciales llegaron del espacio, transportados por cometas y meteoritos que bombardearon la Tierra primitiva. Y hay quienes creen que la vida surgió en pequeñas pozas de agua caliente en la superficie, donde los ciclos de evaporación y rehidratación concentraban los compuestos orgánicos. Pero entre esas primeras moléculas y los primeros organismos unicelulares hay un abismo de complejidad que aún no logramos explicar completamente. Es como si faltaran capítulos enteros de la historia. La célula más simple que conocemos hoy
Una bacteria aparentemente primitiva es en realidad una máquina de una sofisticación asombrosa, con miles de proteínas trabajando en perfecta coordinación, sistemas de replicación de información de una precisión extraordinaria y mecanismos de regulación que harían palidecer a cualquier ingeniero humano. ¿Cómo surgió toda esta complejidad? ¿Hubo pasos intermedios que simplemente no dejaron rastro? ¿O hay algo más profundo que no estamos viendo? Los geólogos han descubierto algo fascinante en las capas más profundas de la corteza terrestre. Existen discontinuidades, interrupciones abruptas en el registro fósil que no pueden explicarse únicamente por la erosión o los movimientos tectónicos. Hay periodos de cientos de millones de años donde la Tierra parece haber borrado casi todo rastro de lo que existió antes. Las rocas más antiguas que hemos encontrado tienen apenas 4.000 millones de años, pero nuestro planeta tiene 4.500 millones. ¿Qué ocurrió durante esos primeros 500 millones de años? Los científicos lo llaman el eón ádico, en referencia al Hades griego, el inframundo, porque las condiciones eran verdaderamente infernales, pero también admiten que prácticamente no tenemos registro de esa era. Es como si la Tierra hubiera decidido mantener en secreto sus primeros capítulos. Los científicos llaman a estos eventos extinciones masivas, y conocemos al menos 5 grandes episodios donde la vida en nuestro planeta fue casi completamente aniquilada. Pero ¿y si estas extinciones no fueron solo eventos naturales aleatorios? ¿Y si representan algo más profundo? Un patrón cíclico que opera a escalas de tiempo que nuestra mente apenas puede concebir. Cuando observamos la historia de la vida en la Tierra desde una perspectiva amplia, un patrón comienza a emerger. Largos periodos de relativa estabilidad, seguidos por crisis catastróficas que lo cambian todo, seguidas a su vez por explosiones de innovación y diversidad. Es un ritmo, una respiración cósmica de destrucción y renacimiento. Consideremos por un momento la extinción del Pérmico-Triásico, ocurrida hace aproximadamente 252 millones de años. En este evento, conocido como la Gran Mortandad, desapareció el 96% de todas las especies marinas y el 70% de las especies terrestres. Fue la mayor catástrofe biológica en la historia de nuestro planeta, un evento tan devastador que la vida tardó más de 10 millones de años en recuperarse completamente. Los océanos se volvieron anóxicos, privados de oxígeno, convertidos en vastas extensiones de agua muerta donde nada podía sobrevivir. Los volcanes de Siberia, en una erupción que duró cientos de miles de años, liberaron suficiente dióxido de carbono para calentar el planeta en más de 10 grados centígrados. La lluvia ácida envenenó los suelos. El ozono atmosférico se degradó, permitiendo que la radiación ultravioleta esterilizara vastas regiones, y la vida casi desapareció por completo. Pero aquí está lo verdaderamente inquietante. Después de cada una de estas extinciones masivas, la vida no solo se recuperó, sino que experimentó explosiones de diversidad y complejidad sin precedentes, como si cada reinicio trajera consigo nuevas posibilidades, nuevas formas de existencia que antes eran imposibles. Después de la Gran Mortandad, surgieron los dinosaurios, los mamíferos, las primeras flores. Después de la extinción del Cretácico, cuando un asteroide puso fin al reinado de los dinosaurios hace 66 millones de años, los mamíferos ocuparon los nichos vacantes y comenzaron la diversificación que eventualmente nos produciría a nosotros. Cada destrucción, paradójicamente, abrió puertas que antes estaban cerradas.
Ahora, llevemos esta idea un paso más allá. Durante la mayor parte de la historia de la Tierra, la vida fue microscópica, simple, aparentemente estancada. Durante casi 3.000 millones de años, nuestro planeta estuvo habitado únicamente por bacterias y organismos unicelulares. 3.000 millones de años. Es un periodo de tiempo tan vasto que desafía nuestra comprensión. Para ponerlo en perspectiva, si toda la historia de la Tierra fuera un día de 24 horas, la vida compleja no aparecería hasta las 8 de la noche. Los dinosaurios dominarían durante apenas 40 minutos y toda la historia humana cabría en los últimos 2 segundos antes de la medianoche. Piensa en eso mientras respiras lentamente. 2 segundos. Eso es todo lo que representamos en el gran esquema de las cosas. Durante todo ese tiempo, esos interminables 3.000 millones de años, realmente no pasó nada más que bacterias dividiéndose lentamente en océanos primitivos. ¿O hubo intentos anteriores de complejidad? Civilizaciones microbianas que desarrollaron formas de organización y comunicación que simplemente no dejaron rastro. La idea puede parecer absurda, pero considera esto. Las bacterias que existen hoy son herederas de casi 4.000 millones de años de evolución. Han tenido más tiempo para refinarse y optimizarse que cualquier otro organismo en el planeta. Y lo que hemos descubierto sobre ellas en las últimas décadas ha revolucionado completamente nuestra comprensión de lo que significa ser vivo. Los científicos que estudian la vida extremófila han descubierto comunidades bacterianas de una sofisticación asombrosa. Estos microorganismos se comunican entre sí mediante señales químicas, un proceso llamado quorum sensing que les permite coordinar su comportamiento cuando alcanzan cierta densidad poblacional. Forman estructuras cooperativas complejas llamadas biopelículas, verdaderas ciudades microscópicas donde diferentes especies desempeñan roles especializados. Algunos investigadores han observado comportamientos que podrían interpretarse como primitivas formas de memoria, donde las bacterias responden de manera diferente a estímulos según sus experiencias previas. Y quizás, lo más sorprendente de todo, algunas bacterias parecen capaces de transferir información genética entre sí de manera horizontal, no solo de padres a hijos, sino entre individuos no relacionados, como si compartieran conocimientos adquiridos. Algunos investigadores han propuesto que estas comunidades microbianas podrían almacenar información de maneras que apenas comenzamos a comprender, utilizando su propio ADN como una especie de biblioteca molecular. El ADN, después de todo, es el sistema de almacenamiento de información más eficiente que conocemos. Un solo gramo de ADN podría, en teoría, almacenar más información que todos los centros de datos del mundo combinados. ¿Qué secretos podrían contener estos archivos vivientes? ¿Qué memorias de eras pasadas podrían estar codificadas en los genes de organismos que han sobrevivido miles de millones de años? Mientras te relajas y dejas que estas ideas floten en tu mente, considera la posibilidad de que la Tierra misma sea una especie de memoria viva, un registro biológico de todo lo que alguna vez existió. Pero dejemos el mundo microscópico y consideremos una posibilidad aún más provocadora. ¿Qué pasaría si una civilización tecnológica hubiera existido en la Tierra antes que la nuestra? No hace millones de años, sino mucho antes. Quizás hace 100 millones de años, cuando los dinosaurios dominaban el planeta, o incluso antes, hace 300 millones de años, cuando los primeros reptiles comenzaban a colonizar la tierra firme. La idea puede parecer absurda a primera vista,
Pero algunos científicos serios han comenzado a preguntarse, ¿cuánto tiempo tardarían los rastros de una civilización industrial en desaparecer completamente? En 2018, los científicos Gavin Schmidt, del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, y Adam Frank, astrofísico de la Universidad de Rochester, publicaron un artículo científico titulado La hipótesis siluriana, en referencia a una antigua raza de reptiles inteligentes de la serie de ciencia ficción Doctor Who. Este no era un ejercicio de fantasía, era un intento serio de establecer qué evidencias deberíamos buscar si quisiéramos determinar si hubo civilizaciones anteriores en nuestro planeta. Y sus conclusiones fueron sorprendentes y perturbadoras. Descubrieron que casi todos los rastros de una civilización industrial desaparecerían en unos pocos millones de años. Los edificios, por imponentes que fueran, se desmoronarían bajo el peso de la erosión, los terremotos y la actividad tectónica. Con el tiempo, serían enterrados bajo capas de sedimentos, comprimidos, metamorfoseados, hasta volverse indistinguibles de la roca natural. Los metales se oxidarían y se dispersarían. El hierro se convertiría en óxido, el cobre en cardenillo verde, el aluminio volvería a formar parte de los minerales de los que fue extraído. Incluso los plásticos, que consideramos tan duraderos y que hoy contaminan nuestros océanos, se degradarían eventualmente bajo la presión y el calor de las profundidades geológicas. Después de 100 millones de años, prácticamente no quedaría nada reconocible de nuestra civilización actual. Sin embargo, Schmidt y Frank identificaron algunas señales que podrían perdurar, anomalías en la composición isotópica de ciertos elementos, concentraciones inusuales de metales raros en capas sedimentarias específicas, cambios abruptos en los niveles de carbono que indicarían la quema masiva de combustibles fósiles, alteraciones en la proporción de diferentes isótopos de nitrógeno que sugerirían el uso intensivo de fertilizantes, microesferas de vidrio o metal que podrían indicar actividad industrial o incluso explosiones nucleares. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente intrigante. Algunas de estas anomalías existen. Hay capas geológicas con composiciones químicas que los científicos aún no pueden explicar completamente. Hace aproximadamente 55 millones de años, durante el llamado máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, los niveles de carbono atmosférico aumentaron dramáticamente en un periodo geológicamente breve, causando un calentamiento global de entre 5 y 8 grados centígrados. Los científicos han propuesto varias explicaciones: liberación de metano de los fondos oceánicos, vulcanismo intenso, desestabilización de hidratos de gas, pero ninguna teoría explica completamente todas las características del evento. Podría haber sido causado por una civilización industrial que quemó combustibles fósiles a escala masiva. Probablemente no, pero la ciencia honesta debe admitir que no puede descartarlo con certeza absoluta. Consideremos también el misterioso evento de hace aproximadamente 252 millones de años, justo en la frontera entre el Pérmico y el Triásico, coincidiendo con la Gran Mortandad. Además de la actividad volcánica en Siberia, los geólogos han encontrado evidencias de cambios químicos en los océanos que todavía no pueden explicar completamente. Hay capas de carbono con proporciones isotópicas anómalas. Hay concentraciones inusuales de ciertos metales. Hay señales de acidificación oceánica que superaron incluso lo que esperaríamos de las erupciones volcánicas conocidas. Hay algo más oculto en esas rocas antiguas, algo que aún no hemos aprendido a reconocer.
Y luego está la pregunta más profunda de todas. Incluso si encontráramos evidencias de una civilización anterior, ¿las reconoceríamos? Nuestra capacidad de detectar rastros del pasado está limitada por nuestra propia experiencia y tecnología. Buscamos las señales que nosotros dejaríamos, porque esas son las únicas que sabemos identificar. Pero una civilización suficientemente diferente a la nuestra podría haber dejado rastros completamente distintos, huellas que miramos cada día sin reconocerlas. Como hormigas caminando sobre un libro, podríamos estar viviendo literalmente encima de las ruinas de mundos antiguos sin tener la menor idea. Consideremos ahora nuestra propia civilización y lo frágil que es realmente el conocimiento que hemos acumulado. Nos gusta pensar que vivimos en una era de información sin precedentes, que nuestros servidores y bibliotecas contienen la suma total del conocimiento humano, preservado para siempre. Pero esta percepción es peligrosamente ingenua. La mayor parte de la información digital que creamos hoy se almacena en formatos que podrían volverse ilegibles en décadas. Los discos duros fallan, los servidores se apagan, los formatos de archivo se vuelven obsoletos. ¿Cuántos de nosotros podríamos leer un disquete de hace 30 años, incluso si tuviéramos uno? La Biblioteca de Alejandría, la mayor colección de conocimiento del mundo antiguo, fue destruida en circunstancias que aún debatimos. Algunos culpan al incendio durante el asedio de Julio César. Otros apuntan al decreto del emperador Teodosio que prohibió las religiones paganas. Otros más señalan la conquista árabe siglos después. La verdad es que probablemente no hubo un solo momento de destrucción, sino un largo declive, un lento desvanecimiento mientras los rollos se deterioraban. Los eruditos morían sin transmitir su conocimiento, y el mundo cambiaba a su alrededor. Pero el resultado fue el mismo: obras de filosofía, ciencia, literatura y matemáticas que nunca fueron recuperadas. Sabemos que existieron porque otros autores las mencionan, citan fragmentos, lamentan su pérdida, pero el contenido mismo se ha ido para siempre. Sabemos que los antiguos griegos habían calculado la circunferencia de la Tierra con notable precisión. Eratóstenes, bibliotecario de Alejandría, midió la sombra de un palo en dos ciudades diferentes al mismo momento del año y, usando geometría simple, determinó que nuestro planeta tenía aproximadamente 40.000 kilómetros de circunferencia, un valor asombrosamente cercano a la realidad. Sabemos que Aristarco de Samos había propuesto que los planetas giraban alrededor del Sol casi 2000 años antes de Copérnico. Sabemos que habían desarrollado máquinas de una complejidad asombrosa, como el mecanismo de Anticitera, un computador analógico del siglo II, antes de nuestra era capaz de predecir eclipses y posiciones planetarias. Y sin embargo, después de la caída del Imperio Romano, Europa olvidó gran parte de este conocimiento durante casi 1000 años. La humanidad experimentó un reinicio parcial, un retroceso en su comprensión del universo que tardó siglos en recuperarse. Durante la Alta Edad Media, la gente en Europa occidental no sabía que la Tierra era redonda, aunque sus ancestros grecorromanos lo habían demostrado hacía más de un milenio. No recordaban cómo construir acueductos o sistemas de alcantarillado, aunque las ruinas de esas estructuras los rodeaban. Miraban las calzadas romanas con asombro, incapaces de comprender cómo habían sido construidas. El conocimiento no simplemente se perdió, fue activamente olvidado, enterrado bajo capas de nuevo pensamiento, nuevas prioridades, nuevas formas de ver el mundo. Pero la pérdida de la Biblioteca de Alejandría es apenas un ejemplo entre muchos. Los mayas
desarrollaron un sistema matemático que incluía el concepto del cero, siglos antes que Europa. Su comprensión de las matemáticas posicionales era tan sofisticada que podían realizar cálculos astronómicos de una precisión extraordinaria. Crearon calendarios que rastreaban ciclos de miles de años. Construyeron ciudades que rivalizaban con cualquier metrópolis del mundo antiguo, con sistemas de agua potable, carreteras pavimentadas y observatorios astronómicos. Y luego, incluso antes de la llegada de los conquistadores españoles, muchas de sus grandes ciudades fueron abandonadas. Las selvas reclamaron los templos. Los conocimientos se fragmentaron entre comunidades dispersas. Cuando los europeos llegaron, quemaron los pocos libros que quedaban, considerándolos obras del demonio. Solo 4 códices mayas sobrevivieron, 4 libros de toda una civilización. Lo mismo ocurrió con los habitantes de la isla de Pascua. Esta pequeña isla en el Pacífico Sur fue colonizada por navegantes polinesios hace aproximadamente 800 años. Trajeron consigo conocimientos avanzados de navegación, de agricultura, de organización social, y construyeron algo extraordinario: los Moai, las enormes estatuas de piedra que todavía miran hacia el interior de la isla desde sus plataformas ceremoniales. Más de 900 de estas estatuas fueron talladas y transportadas a lo largo de la isla, algunas pesando más de 80 toneladas. Y luego, en algún momento del siglo XVII, la civilización de Rapa Nui colapsó. La deforestación había destruido los bosques que proporcionaban materiales para las canoas y la construcción. La guerra civil diezmó la población. Cuando los primeros europeos llegaron en 1722, encontraron una sociedad fragmentada que había olvidado cómo construir los Moai, que había olvidado la escritura rongorongo de sus ancestros, que había perdido el conocimiento de la navegación oceánica que los había llevado allí en primer lugar. Con la civilización del Valle del Indo ocurrió algo similar. Entre 2600 y 1900 años antes de nuestra era, floreció una de las mayores civilizaciones de la Edad del Bronce. Sus ciudades, como Mohenjo-Daro y Harappa, tenían planificación urbana avanzada, sistemas de drenaje sofisticados y edificios públicos impresionantes. Desarrollaron un sistema de escritura que aún no hemos descifrado. Comerciaban con Mesopotamia y otros centros culturales de su época. Y luego, alrededor del 1900 antes de nuestra era, simplemente desaparecieron. Las ciudades fueron abandonadas. La escritura dejó de usarse. Cuando los pueblos védicos llegaron a la región siglos después, encontraron ruinas que no podían explicar, ciudades de ladrillos que los locales atribuían a dioses o demonios. ¿Cuántas veces ha repetido la humanidad este ciclo de ascenso y caída, de descubrimiento y olvido? Los historiadores conocen docenas de ejemplos de civilizaciones que florecieron brillantemente solo para desvanecerse en la oscuridad. Los minoicos de Creta, con sus palacios de 1000 habitaciones y su escritura lineal A, que todavía no podemos leer. Los olmecas de Mesoamérica, que construyeron las primeras pirámides de las Américas y cuyas cabezas colosales de piedra siguen siendo un misterio. El reino de Aksum en Etiopía, que fue una de las grandes potencias del mundo antiguo, pero que hoy es apenas una nota a pie de página en los libros de historia. Los quemeres de Angkor, que construyeron la mayor ciudad preindustrial del mundo en las selvas de Camboya, solo para abandonarla y olvidarla durante siglos. La teoría de los ciclos cósmicos aparece en las tradiciones de casi todas las culturas antiguas, como si nuestros ancestros hubieran intuido algo fundamental sobre la naturaleza del tiempo y la historia.
Los hindúes hablan de los yugas, eras cósmicas que se repiten eternamente, cada una seguida por una destrucción y un renacimiento. Según esta cosmología, actualmente vivimos en el Kali Yuga, la era más oscura, la más alejada de la perfección original. Pero al final del Kali Yuga vendrá la destrucción, seguida por un nuevo Satya Yuga, una nueva edad de oro. El ciclo completo de los 4 yugas dura 4.320.000 años y se repite indefinidamente. Los aztecas creían que habíamos pasado por 4 soles anteriores, 4 mundos previos que fueron destruidos por diferentes cataclismos. El primer sol, Nahui Ocelotl, fue destruido por jaguares que devoraron a los gigantes que lo habitaban. El segundo, Nahui Ehecatl, fue barrido por vientos huracanados. El tercero, Nahui Quiahuitl, fue consumido por una lluvia de fuego. El cuarto, Nahui Atl, fue sumergido por inundaciones que duraron 52 años. Nosotros vivimos bajo el quinto sol, Nahui Olin, que eventualmente será destruido por terremotos, y después, presumiblemente, vendrá un sexto sol, un sexto intento. Los griegos hablaban de edades de oro, plata, bronce y hierro, cada una inferior a la anterior. En la edad de oro, los humanos vivían como dioses, sin trabajo, sin sufrimiento, sin vejez. Cada era posterior trajo más corrupción, más violencia, más alejamiento de lo divino. Hesíodo, el poeta que registró esta tradición, lamentaba vivir en la edad de hierro, la más degradada de todas. Pero implícita en esta narrativa estaba la idea de que después de la edad de hierro, el ciclo se reiniciaría y una nueva edad de oro comenzaría. Los nórdicos describían el Ragnarok, la destrucción de los dioses y el mundo. En esta batalla final, los dioses morirían luchando contra los gigantes y el lobo Fenrir. El sol sería devorado, la tierra se hundiría en el mar, el fuego consumiría todo. Pero después del Ragnarok, la tierra emergería de nuevo de las aguas, verde y fértil. Los dioses sobrevivientes regresarían. Una nueva pareja humana, Liv y Livtrasir, repoblaría el mundo. Todo comenzaría otra vez. ¿Son estos mitos simplemente intentos de dar sentido a un universo caótico, de encontrar patrones donde no los hay? ¿O son memorias fragmentadas, transmitidas a través de incontables generaciones, de catástrofes reales que nuestros ancestros presenciaron? Los antropólogos han documentado cómo las tradiciones orales pueden preservar información sobre eventos geológicos y climáticos durante miles de años. Hay mitos aborígenes australianos que describen con precisión la geografía costera de hace 10.000 años, antes de que el nivel del mar subiera al final de la última glaciación. Hay leyendas nativas americanas que parecen describir las erupciones de volcanes que sabemos que ocurrieron hace miles de años. El mito, a veces, es historia disfrazada. Existe un fenómeno geológico que los científicos apenas comienzan a comprender en su totalidad: las inversiones del campo magnético terrestre, el campo magnético de nuestro planeta, ese escudo invisible que nos protege de la radiación cósmica y que hace que nuestras brújulas apunten al norte, no es constante. Aproximadamente cada 200.000 a 300.000 años, los polos magnéticos de la Tierra se invierten. El norte se convierte en sur y viceversa. Durante el proceso de inversión, que puede durar entre 100 y varios miles de años, el campo magnético terrestre se debilita significativamente, a veces hasta un 10% de su fuerza normal, dejando a nuestro planeta vulnerable a la radiación cósmica y a las partículas cargadas del viento solar. La última inversión completa ocurrió hace aproximadamente 780.000 años, un evento conocido como la inversión
Brunes Matuyama. Estamos estadísticamente atrasados para la siguiente. De hecho, el campo magnético terrestre se ha debilitado aproximadamente un 9% en los últimos 150 años, y hay una región sobre el Atlántico Sur donde el campo es particularmente débil, una anomalía que los científicos monitorizan con creciente preocupación. No sabemos si esto presagia una inversión inminente o simplemente una fluctuación normal, pero sabemos que las inversiones ocurren y que cuando lo hacen, las consecuencias para la vida en la superficie podrían ser significativas. Algunos científicos han propuesto que estas inversiones podrían estar relacionadas con extinciones de especies, con cambios climáticos dramáticos e incluso con alteraciones en el comportamiento y la evolución de los organismos vivos. Sin el escudo magnético completo, la radiación ultravioleta y las partículas cargadas del Sol bombardearían la superficie, dañando el ADN, causando mutaciones, potencialmente esterilizando vastas regiones. Los sistemas de navegación de aves e insectos que dependen del campo magnético para orientarse se verían comprometidos. Las redes eléctricas y los satélites, fundamentales para nuestra civilización tecnológica, podrían quedar inutilizados. ¿Podrían estos eventos magnéticos actuar como una especie de reinicio periódico, borrando no solo especies, sino también los logros de cualquier civilización que hubiera surgido? Pero hay algo aún más fundamental que debemos considerar mientras tu mente se relaja y tus pensamientos flotan libremente: la naturaleza misma de la información y el conocimiento. En la física cuántica existe un principio que ha fascinado y desconcertado a los científicos durante décadas. Este principio, asociado con las leyes fundamentales de la termodinámica, sugiere que la información nunca se destruye verdaderamente. Puede transformarse, dispersarse, volverse prácticamente irrecuperable, pero en algún nivel fundamental siempre permanece codificada en el tejido del universo. Cada evento, cada pensamiento, cada descubrimiento deja una huella en la configuración del cosmos. Las partículas que componen tu cuerpo fueron forjadas en el corazón de estrellas que explotaron hace miles de millones de años. Cada átomo de carbono en tus células pasó por incontables transformaciones antes de llegar a ti. Y cuando tú piensas, cuando sueñas, cuando descubres algo nuevo, estás reorganizando esas partículas de maneras que dejan rastros en el universo. La luz de las estrellas que ves esta noche viajó durante siglos o milenios para llegar a tus ojos. En cierto sentido, estás viendo el pasado cada vez que miras el cielo. La información de ese pasado distante está llegando a ti en este preciso momento. Si esto es cierto, entonces todo el conocimiento que alguna vez existió sigue existiendo de alguna forma, codificado en la configuración de las partículas, en las ondas gravitacionales que viajan a través del cosmos, en el ruido de fondo del universo. El conocimiento no desaparece, simplemente se vuelve inaccesible para nosotros. Cada reinicio no borra realmente la información, solo la oculta bajo capas y capas de nueva complejidad. Es un pensamiento reconfortante, ¿no es cierto? La idea de que nada se pierde verdaderamente, de que todo lo que alguna vez fue, sigue siendo, de alguna manera, en algún lugar. Consideremos ahora una posibilidad verdaderamente vertiginosa. ¿Y si los reinicios no son accidentes cósmicos, sino parte de un diseño? No necesariamente un diseño divino o sobrenatural, sino un mecanismo inherente a la forma en que evolucionan los sistemas complejos. Los biólogos han descubierto que la evolución no es un proceso gradual y continuo, como originalmente propuso Darwin, sino que procede a saltos,
con largos periodos de estabilidad interrumpidos por cambios rápidos y dramáticos. Este patrón, conocido como equilibrio puntuado y desarrollado por los paleontólogos Stephen Jay Gould y Niles Eldredge, sugiere que los sistemas vivos necesitan crisis para evolucionar, que la destrucción es una parte integral del proceso creativo. Piensa en los bosques y los incendios. Durante décadas, los gestores forestales intentaron prevenir todos los incendios, creyendo que el fuego era puramente destructivo. Pero gradualmente descubrieron que los incendios son parte esencial del ciclo vital del bosque. Muchas semillas solo germinan después de ser expuestas al calor del fuego. Los nutrientes acumulados en la madera muerta se liberan y fertilizan el suelo. Las especies invasoras que habían dominado son eliminadas, dando oportunidad a otras más diversas. Un bosque que nunca experimenta incendios se vuelve denso, homogéneo, vulnerable a plagas y a conflagraciones catastróficas cuando finalmente el fuego llega. El reinicio periódico, paradójicamente, es lo que mantiene al sistema saludable. Quizás lo mismo aplica a escala civilizatoria. Quizás las sociedades, como las especies, necesitan reiniciarse periódicamente para poder dar el siguiente salto evolutivo. Nuestra tecnología, nuestra forma de pensar, nuestras instituciones pueden volverse tan densas y rígidas que impiden la innovación verdadera. Construimos sobre lo que existe. Estamos atrapados por nuestras propias inversiones en paradigmas obsoletos. Seguimos caminos porque ya están trazados, no porque sean los mejores. Un reinicio, por doloroso que sea, podría liberar posibilidades que de otro modo permanecerían bloqueadas. Esta idea encuentra eco en las teorías de algunos filósofos y científicos contemporáneos. El físico Lee Smolin ha propuesto que los universos mismos podrían evolucionar, con nuevos universos naciendo de agujeros negros, cada uno ligeramente diferente a su predecesor, con constantes físicas sutilmente modificadas. En este escenario cósmico de selección natural, los universos que producen más agujeros negros son más exitosos en reproducirse y, por lo tanto, las leyes de la física en nuestro universo estarían optimizadas para la producción de agujeros negros. Es una idea especulativa, ciertamente, pero nos recuerda que los procesos evolutivos podrían operar a escalas mucho mayores de lo que imaginamos. ¿Podría existir un mecanismo similar para las civilizaciones? ¿Podrían los reinicios ser una forma de selección, donde solo los conocimientos y las ideas más fundamentales sobreviven para sembrarse en el siguiente ciclo? Las matemáticas básicas, redescubiertas una y otra vez por culturas separadas. La música, que aparece independientemente en toda sociedad humana. El lenguaje, esa capacidad aparentemente innata de crear y comprender símbolos. Estos parecen ser universales, estructuras que emergen inevitablemente donde quiera que haya mentes pensantes. Quizás son los supervivientes de incontables ciclos anteriores. Las verdades tan fundamentales que ningún reinicio puede borrarlas completamente. Hay algo profundamente reconfortante en esta idea, especialmente mientras te preparas para dormir, porque sugiere que incluso si todo lo que hemos construido desapareciera mañana, no habría sido en vano. Cada descubrimiento, cada momento de comprensión, cada destello de creatividad deja una huella invisible que influye en lo que vendrá después. Los antiguos griegos descubrieron verdades que fueron olvidadas y luego redescubiertas. Los matemáticos de diferentes culturas, sin contacto entre sí, llegaron a las mismas conclusiones sobre la naturaleza de los números y el espacio. Los chinos inventaron la brújula, la imprenta, la pólvora, sin saber que culturas al otro lado del mundo
llegarían independientemente a innovaciones similares. Es como si ciertas ideas estuvieran esperando ser encontradas, como si el conocimiento tuviera una existencia propia, independiente de las mentes que lo descubren. El filósofo griego Platón propuso algo similar hace más de 2000 años. Para él, el conocimiento no era algo que creáramos, sino algo que recordáramos. Las formas perfectas, las verdades matemáticas, los principios fundamentales del universo, existían en un reino eterno de ideas, y el acto de aprender era simplemente el proceso de recordar lo que nuestras almas ya sabían antes de nacer. Sus discípulos preguntaban, ¿cómo puede un estudiante de geometría demostrar un teorema que nunca ha visto antes? La respuesta de Platón era que no lo estaba descubriendo por primera vez, sino recordando algo que siempre había sabido. Vista desde esta perspectiva, cada civilización que surge no está realmente empezando desde cero. Está recordando, lenta y dolorosamente, verdades que siempre estuvieron ahí, esperando ser redescubiertas. Pensemos en los sueños, esos extraños viajes que emprendes cada noche cuando cierras los ojos. Durante el sueño REM, tu cerebro realiza tareas cruciales de mantenimiento y organización. Reorganiza y consolida los recuerdos del día, moviendo información de la memoria a corto plazo a la de largo plazo. Procesa experiencias emocionales, ayudándote a integrar eventos difíciles. Descarta información irrelevante, eliminando el ruido que de otro modo abrumaría tu capacidad de pensar. Y quizás, lo más fascinante, crea conexiones inesperadas entre ideas que parecían no tener relación, generando insights creativos que emergen misteriosamente cuando despiertas. Es un proceso de reinicio en miniatura, un borrado selectivo que paradójicamente te ayuda a recordar mejor. Sin este proceso de olvido nocturno, tu mente se saturaría de información trivial y perdería la capacidad de aprender cosas nuevas. Pacientes que no pueden soñar, ya sea por lesiones cerebrales o por ciertos medicamentos, muestran deterioros significativos en la memoria y el aprendizaje. El olvido, en este contexto, no es el enemigo del conocimiento, es su aliado indispensable. Quizás los reinicios cósmicos funcionan de manera similar. Quizás la Tierra necesita olvidar para poder seguir aprendiendo. Quizás cada civilización perdida es como un día vivido, procesado durante la larga noche de una era de hielo o una extinción masiva, para que el conocimiento esencial pueda emerger más fuerte en el nuevo amanecer. Lo que parece destrucción desde nuestra perspectiva limitada podría ser consolidación desde una perspectiva cósmica. Lo que parece pérdida podría ser refinamiento. Lo que parece el final podría ser simplemente una pausa necesaria antes del siguiente capítulo. Mientras tu respiración se vuelve más lenta y profunda, mientras sientes cómo tu cuerpo se hunde suavemente en la comodidad del descanso, considera esto. En este preciso momento, eres el heredero de miles de millones de años de experimentos, fracasos, extinciones y renacimientos. Cada célula de tu cuerpo contiene información que ha sido refinada a lo largo de eras inconmensurables. El ADN que llevas en cada una de tus células es un documento que se ha estado escribiendo durante casi 4.000 millones de años, modificado, editado, perfeccionado por incontables generaciones de ancestros que ni siquiera eran humanos, que ni siquiera eran vertebrados, que ni siquiera eran organismos multicelulares. Tu capacidad de pensar, de soñar, de preguntarte sobre el significado de la existencia, es el resultado de innumerables intentos previos. Hubo un primer organismo que desarrolló sensibilidad a la luz, dando origen a los ojos. Hubo un primer cerebro,
apenas un nudo de neuronas que permitió respuestas más complejas al entorno. Hubo un primer momento de conciencia, un destello de reconocimiento de que hay un yo que experimenta el mundo. Cada uno de estos avances fue precedido por millones de intentos fallidos, por caminos evolutivos que no llevaron a ninguna parte, por especies que surgieron brillantemente solo para desvanecerse, sin dejar descendencia. Eres el producto exitoso de una lotería cósmica imposiblemente improbable. Eres, en cierto sentido, la memoria viviente de la Tierra, el lugar donde todo el conocimiento acumulado del planeta cobra conciencia de sí mismo, aunque sea por un breve momento cósmico, cuando contemplas las estrellas y te preguntas qué hay más allá. Estás haciendo algo que la Tierra ha estado intentando hacer durante miles de millones de años: entenderse a sí misma y su lugar en el universo. Eres la forma en que el cosmos se mira en el espejo. Eres la pregunta que el universo se hace sobre su propia naturaleza. Y aquí llegamos a la verdad más profunda de todas. Los reinicios, si es que existen, no son el final de la historia. Son pausas, intervalos de silencio entre los movimientos de una sinfonía cósmica que continúa tocándose. Son las comas y los puntos de una narrativa que no tiene verdadero final, solo transformaciones. El conocimiento que parece perderse no desaparece realmente, se transforma, se codifica de nuevas maneras, resurge en formas que no podemos predecir. La biblioteca de Alejandría ardió, pero las ideas que contenía encontraron camino hacia otras mentes, otras culturas, otros tiempos. Fragmentos sobrevivieron en citas y referencias. Principios fundamentales fueron redescubiertos independientemente. El espíritu de investigación que animó a los eruditos alejandrinos renació en otras épocas, en otros lugares. Los dinosaurios desaparecieron, pero su legado vive en cada pájaro que canta al amanecer. Los tiranosaurios y velociraptores evolucionaron en gorriones y colibríes. La extinción no fue verdaderamente el final, fue una transformación. Cada final es también un comienzo. Cada olvido contiene las semillas de un nuevo recuerdo. La muerte de una estrella dispersa los elementos que formarán nuevos planetas, nuevas lunas, quizás nuevas formas de vida. El colapso de un imperio libera las ideas y las personas que crearán nuevas civilizaciones. Incluso el universo mismo, según algunas teorías cosmológicas, podría experimentar ciclos de expansión y contracción. Cada Big Bang, seguido eventualmente por un Big Crunch, seguido por un nuevo nacimiento cósmico. Esta noche, mientras te deslizas hacia el sueño, recuerda que no estás solo en este viaje. Eres parte de algo mucho más grande que tu vida individual, más grande incluso que la historia humana. Eres una nota en una melodía que comenzó hace miles de millones de años y que continuará mucho después de que las estrellas que vemos hoy se hayan apagado. Cada pensamiento que tienes, cada sueño que sueñas, cada pregunta que te haces, agrega algo a esa melodía cósmica. Y en cada reinicio, en cada nuevo comienzo, algo de lo que fuiste, algo de lo que pensaste y sentiste y soñaste, encontrará su camino hacia el futuro. Quizás no de manera directa, quizás no de forma reconocible, pero el impacto de cada vida se extiende hacia adelante en ondas que nunca cesan completamente, porque el universo, a pesar de su aparente indiferencia, tiene una memoria perfecta. Nada se pierde verdaderamente, todo se transforma. Piensa en las olas del océano mientras tu conciencia comienza a derivar. Cada ola parece surgir de la nada, crecer, alcanzar su cresta y luego desvanecerse en la espuma. Parece morir, pero el agua que la componía no desaparece.
simplemente se reorganiza, se combina con otras aguas, eventualmente forma parte de nuevas olas. La energía que la impulsaba viaja a través del océano, quizás por miles de kilómetros, hasta manifestarse de nuevo en alguna playa distante. La ola individual es transitoria, pero el océano es eterno. Tú eres una ola, pero también eres el océano. Cierra los ojos ahora. Deja que tus pensamientos se aquieten como las aguas de un lago al atardecer, cuando el viento cesa y la superficie se vuelve un espejo perfecto que refleja el cielo estrellado. No luches contra los pensamientos que vienen, simplemente obsérvalos flotar, como nubes pasando por un cielo azul, como hojas llevadas por una corriente tranquila. Cada pensamiento surge, existe por un momento, y luego se desvanece, dejando espacio para el siguiente, o para el silencio reconfortante de la mente en reposo. Mañana despertarás a un nuevo día, con nuevas posibilidades, nuevos descubrimientos por hacer, nuevos recuerdos por crear. El sol saldrá como ha salido durante miles de millones de años, calentando un planeta que ha conocido incontables amaneceres. Los pájaros cantarán como cantaron sus ancestros dinosaurios hace cientos de millones de años, aunque la melodía haya cambiado. Las plantas extenderán sus hojas hacia la luz, como lo han hecho desde que la primera fotosíntesis transformó nuestro mundo. Y tú abrirás los ojos a un universo que te ha estado esperando. Un universo lleno de misterios por descubrir y verdades por recordar. Y en ese despertar, continuarás una tradición tan antigua como la vida misma. La eterna búsqueda del conocimiento, la negativa a permanecer en la oscuridad, el impulso irresistible de entender. Porque eso es lo que somos, lo que siempre hemos sido, lo que siempre seremos. Criaturas que preguntan, que buscan, que recuerdan. Somos la parte del universo que se pregunta sobre sí misma. Somos la conciencia cósmica despertando de su sueño. Y ningún reinicio, por devastador que sea, puede borrar eso completamente. La curiosidad sobrevive a las extinciones. La capacidad de asombro resiste los cataclismos. El deseo de comprender persiste a través de las eras oscuras. Cada vez que un niño pregunta ¿por qué?, está continuando una tradición que comenzó antes de que existieran los humanos, antes de que existieran los primates, quizás incluso antes de que existiera la vida compleja. El universo quiere conocerse a sí mismo y utiliza formas de vida consciente para lograr ese conocimiento. Nosotros somos los ojos del cosmos, sus oídos, sus mentes, su memoria. La Tierra seguirá girando, como ha girado durante miles de millones de años. Las estrellas seguirán brillando, enviando su luz a través del vacío, hacia ojos que quizás aún no existen. Las galaxias seguirán su danza cósmica, acercándose y alejándose, en un ballet gravitacional que durará más tiempo del que podemos concebir. Y en algún lugar, en algún momento, alguien volverá a mirar hacia arriba y preguntarse, ¿qué hay más allá? ¿Qué somos? ¿Por qué existimos? Y en ese momento de asombro, todo el conocimiento de todos los ciclos anteriores encontrará una nueva voz, una nueva oportunidad de ser escuchado. Las verdades descubiertas por civilizaciones olvidadas resonarán en mentes nuevas. Las preguntas que atormentaron a pensadores perdidos en las brumas del tiempo volverán a ser formuladas, quizás con palabras diferentes, quizás en idiomas que aún no existen, pero con la misma esencia fundamental, porque el universo no olvida, solo espera pacientemente a que alguien vuelva a recordar. Descansa ahora. Mañana será un nuevo día en este eterno ciclo de olvido y recuerdo. Y tú, conscientemente o no, serás parte de la gran obra de preservar y transmitir el conocimiento
que hace que la existencia valga la pena. Cada conversación que tengas, cada libro que leas, cada momento de comprensión que experimentes, es un eslabón en una cadena que se extiende hacia el pasado profundo y hacia el futuro lejano, mientras el sueño te envuelve suavemente como una manta cálida en una noche fría. Recuerda que estás a salvo. Eres parte de algo mayor que tú mismo, algo que ha perdurado a través de incontables crisis y renacimientos, algo que continuará mucho después de que tú y yo hayamos pasado. Este pensamiento no debería entristecerte, sino reconfortarte. Estás conectado con todo lo que fue y todo lo que será. Eres un punto en una línea que no tiene principio ni fin. Dulces sueños, viajero de las eras. Que tu descanso sea profundo y reparador. Que tus sueños sean ventanas a posibilidades aún no realizadas. Que tu despertar sea luminoso y lleno de promesa. Y cuando abras los ojos mañana, recuerda, cada día es una oportunidad de agregar algo al gran tesoro del conocimiento, de ser parte de la memoria viva del universo, de contribuir a una historia que seguirá escribiéndose mucho después de que las últimas estrellas se hayan apagado. El conocimiento es eterno, la curiosidad es invencible, y tú, querido viajero, eres más importante de lo que jamás imaginarás en esta gran danza cósmica de olvido y recuerdo. Ahora, déjate ir. El sueño te espera, y con él, los mundos infinitos que habitan en tu mente soñadora. Buenas noches.